¿Cómo estás, amiga? Muy buenas tardes. Bien, muy contenta de regresar. No pude ocultar mi emoción. Así. Ni yo. Qué bueno tenerte aquí. La verdad es que has andado bien ocupada, ¿no? Ivette, que es la fundadora de este programa. Pues anduviste, yo te vi en giras, te he visto publicar mucho. He visto muy buenas notas tuyas en Automotive News. Sí, así que, pero hoy una excepción. Traes un muy buen tema al programa de Punto Neutro. Cuéntanos tú mejor, General Motors ha tenido un escándalo en Canadá, algún boicot contra lo que se produce en México. Sí. ¿Qué sucede? Fíjate, es un tema que ha pasado un poco desapercibido en los medios mexicanos, los medios especializados, y creo que sí vale la pena abordarlo porque ¿qué está pasando? Vamos a hacer como una especie de recuento para entender. Pues resulta que a finales del año pasado General Motors anunció que iba a tener una reestructura operativa en la región de Norteamérica. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que ahorita las ventas, no solo en México, sino también en Estados Unidos y Canadá, están estancadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, al final esto es un negocio y cuando, pues, no hay ventas, hay que hacer algo para, pues, mantener la rentabilidad, ¿no? No solo General Motors, sino cualquier negocio tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué anunció? Pues que iba a cerrar algunas plantas y que iba a hacer despidos. Entonces, si bien México no queda exento de los despidos, porque de hecho aquí también va a haber un recorte, sí quedó librado, por decirlo de alguna manera, del cierre de plantas. O sea, General Motors aquí no cierra plantas. Ni despidos hubo, ¿verdad? No, sí, despidos sí va a haber. Sí va a haber. Sobre todo del personal no sindicalizado. O sea, lo que podríamos llamar como empleados de confianza, o sea, como estos empleados eventuales. Sí, directivos. Ellos son los puestos que se van a recortar. No todos, algunos, pero sí va a haber despidos. Pero bueno, esto trascendió y entonces en Canadá, en donde sí se va a cerrar una planta, pues ha generado cierta inconformidad, ¿no? Como que ellos un poco están inconformes. O sea, el sindicato de la planta que va a cerrar, que es una planta que está en Ontario, está inconforme porque dice, ¿por qué en lugar de cerrar la planta no traes nuevos vehículos como lo estás haciendo en México, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, sale la producción de Cruz en Ramos Arizpe, pero se empieza a producir Blazer. Entonces Canadá está diciendo, ¿por qué no haces lo mismo aquí, no? En vez de cerrar la planta, pues trae producción de nuevos productos. Ahora bien, o sea, como decíamos al principio, pues esto es un negocio y pues también el costo país que tiene Canadá es mucho más alto que el que ofrece México, ¿no? O sea, por ejemplo, en Canadá los salarios rebasan los $25 por hora. Y eso es lo que has platicado tú, pues, producir en México a las marcas les sale barato, es la realidad. Quizá una triste realidad, pero es la realidad. O sea, en México los salarios son muy bajos alrededor de Estados Unidos, bueno, en comparación de Estados Unidos o Canadá. Sí, exacto. Ahora, lo preocupante para México es que lo que ha hecho el sindicato es una especie de campaña en contra de México, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un hashtag en redes sociales que es hashtag boicot México GM. Luego hicieron un comercial para poder transmitirlo durante el Super Bowl, en donde dicen algo así como General Motors, nosotros te tendimos la mano cuando tú tenías problemas. En Canadá hay empleados agradables, eficientes, y en cambio tú, en vez de casi agradecer nuestra generosidad, te vas e inviertes en México, ¿no? Entonces al final dice el comercial, si quieres vender aquí, pues produce aquí. Lo cual, qué desleal, ¿no? Pues más que desleal, a mí se me hace un argumento falaz. O sea, me recuerda a mis clases de lógica en la prepa. Sí, claro. En donde nos enseñaban esto de las falacias, en donde, ¿qué es? Bueno, tú usas una premisa, otra premisa y haces una conclusión. Entonces lo que aquí parece que es el razonamiento del sindicato es: General Motors cierra una planta en México, cierra una planta en Canadá, no está cerrando plantas en México, entonces es culpa de México que esté cerrando plantas en Canadá, cuando nada tiene que ver. O sea, es un tema de costo país. O sea, las marcas no
desinvierten en un país porque están invirtiendo en otro, o sea, no tiene nada que ver, es independiente. Sí, claro. Es un tema de costo país y al final pues tiene que ser así, porque si no el negocio, si lo dejas caer, luego resulta que se va a bancarrota, como ya pasó en la crisis de 2008, ¿no? Que eso es mucho peor, porque al final son menos empleos, o sea, si de por sí ahorita está haciendo como un, ¿cómo decirlo? Como un ajuste preventivo. Si sigue así, o sea, si sigue con pérdidas, pues luego va a ser mucho peor. Entonces... Sí, exacto. Entonces, lo que propone, si te entendí bien, es una parte de un sector, un sindicato de Canadá, al decir, bueno, en México no se han cerrado plantas, sí se despiden, bueno, vendrán despidos, como dices, pero de directivos, de gente no sindicalizada. Uh-huh. Entonces, bueno, y en Canadá cerraste una planta, entonces boicotemos a México. ¿Por qué? Porque ellos no han cerrado nada, y pues cierres también a ellos, ¿no? Y lo delicado de esto es que no nada más están llevando este boicot para los consumidores de Canadá, sino lo están haciendo extensivo a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, le dicen a los consumidores, si ven un carro cuyo VIN, que el VIN es este numerito que viene pegado en el parabrisas, ¿no? Sí, exacto. Inicia con 3, no lo compren porque quiere decir que está hecho en México. Uy. Y entonces por ejemplo, este comercial que pasaron en el Super Bowl, pues iba claramente dirigido a los clientes de Estados Unidos. Yo me concentré en Doritos y los Backstreet Boys. O sea, lo pasaron en el Super Bowl, en estos 30 segundos que todo el mundo ve. Sí, y entonces, pues ahí sí es un tema delicado, porque el mercado estadounidense representa el principal pues receptor de las exportaciones mexicanas, claro, de General Motors, ¿no? Por ejemplo, en 2018 General Motors produjo poco más de 800,000 unidades, y de esto la mitad fueron enviadas a Estados Unidos y Canadá. O sea, que digamos que si este boicot tuviera éxito, tendrán que cerrar plantas en México. Pues no cerrar, pero sí, bueno, yo no sé, ¿no? Porque supongo que General Motors no va a dejar que llegue a tanto, ¿no? Pero, claro, pero sí sería un impacto para la operación mexicana, claramente. O sea, si Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, dejan de comprar vehículos que se ensamblan en México, pues sí sería un gran impacto. Ahora, la pregunta creo que del millón, General Motors México, ¿qué dice? Pues mira, yo les pregunté sobre su postura, si tenían una postura sobre este tema, que surgió hace 2 semanas más o menos, y ellos lo que hicieron, como que tienen un acuerdo interno que ahorita todo este tema lo va a llevar la filial canadiense. O sea, General Motors de México no ha querido como meterse, dar pauta como a, ¿cómo decirlo? Como seguir, ¿no? El juego. Entonces más bien ha dejado que la filial canadiense sea la que tome cartas sobre el asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la filial de Canadá, o sea, General Motors Canadá, sí ha sacado un par de comunicados donde ha advertido que si se dejan de comprar autos mexicanos, es que no solo se va a afectar a México como país, sino hay muchos proveedores de autopartes que están establecidos en Canadá, en la misma provincia en donde están cerrando la planta, que abastecen a las plantas de México. Entonces, no son algo así como 60 empresas que las plantas están en Canadá, pero que ellos desde allá surten partes para las plantas mexicanas. Entonces tenemos una industria tan, ¿cómo decirlo?, integrada en la región, que no es tan fácil. O sea, es como un argumento muy parecido al que usaba el presidente Donald Trump al principio, ¿no? Donde decía, no hay que, o sea, México se está llevando los empleos y no inviertan más en ese país, o sea, les decía algunas armadoras, ¿no? Pero pues al final no es tan simple, o sea, no es como, en México se ensamblan vehículos y simplemente se exportan, sino hay una cadena en donde, aunque aquí se hace el ensamble final, muchos componentes vienen de Estados Unidos y Canadá. Tan solo el Silverado, que es este pick-up que es de los vehículos más vendidos en Estados Unidos, de la marca General Motors, tiene 45% de componentes hechos en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un coche 100% made in México, ni made in USA, ni en Canadá, ¿no? O sea, tienen componentes de los 3 países. Si das un balazo en el pie, no automáticamente. Y al final es un tema que yo no sé si queda claro para los consumidores, pero si tú
compras un vehículo hecho en un país costoso, digamos, para la producción, pues al final te va a salir más caro. O sea, si tú compras un coche, a lo mejor por decirlo así, no hecho en Canadá, pues ese triple de salario que se paga allá, pues te lo van a dejar caer en el precio final, ¿no? Entonces, yo no sé al final si los consumidores pues estén dispuestos a pagar, a seguir el juego al sindicato y hacer caso a este boicot y pagar más por ese vehículo. Exactamente, oye, bien dicho. Fíjate que sí, como dices, yo no había visto eso hasta que lo platicamos tú y yo. Le has dado buen seguimiento y estaría interesante ver en qué termina esto, porque pues el sindicato sabe que tiene dinero. ¿Cuánto pagó? $2.7 millones por poner ese comercial de 30 segundos en el Super Bowl. Sí, claro, al final General Motors intentó como negociar con ellos, frenarlo, pero pues ellos insistieron, ¿no? Y bueno, claro, hay hay libertad de expresión. Sí, claro, y yo creo que lo más grave es que alguien lo piense, ¿no? O sea, cierra la planta en México porque también cerraron aquí, pues más bien es cómo sumamos para que claro, porque al final, todos abiertos. Si no se ensambla en Canadá y no se ensambla en México, pues lo van a tener que traer de algún otro país que si no tiene tratado de libre comercio con la región, pues entonces además hay que pagar esos aranceles, ¿no? Exacto. O sea, creo que es un argumento demasiado reducido el que están utilizando, ¿no? Que como suele ser, como lo mismo que hizo Trump, pues apelan un poco al sentimiento, ¿no? Como a decir, o sea, al sentimiento más que a la lógica de negocios, como decir aquí te estás yendo, estás despidiendo personas, nosotros como Canadá te tendimos la mano y tú nos traicionas, ¿no? Lo cual me parece, o sea, se está llevando a un tema más, eso, como poco racional que ver la lógica de negocios detrás. Es lo que hemos platicado, al final del día es un negocio, no nos gusta o no, si tienen que ser una planta es por parte nada del buen negocio. Y a nosotros también ya nos tocó, digo, en su momento Ford decidió ya no construir la planta en San Luis Potosí, ¿por qué? Porque ya no era rentable, o sea, porque vieron que hacer una planta dedicada a modelos compactos que no se están vendiendo, pues al final no iba a ser un negocio, y pues dijo, ¿saben qué? Ya vimos, no nos va a salir, entonces no lo construimos, ¿no? Y ahí sí nadie dijo nada, ¿verdad? Ahí sí Canadá no se quejó. No, que dijo, bien, se llegan ustedes, ¿no? Si siguen viendo hockey como si nada, ¿no? Sí, entonces, pues la verdad es que siempre hay un tema de negocios detrás de cualquier decisión que tome un armador. Perfecto, ya me encantó este tema, digo, es un tema que da mucho para seguirle. Sí. Y